Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. Con este episodio vamos a dar comienzo a una serie que vamos a llamar Cosas Nazis, recordando ese famoso sketch de Padre de Familia en el que Hitler está en su despacho y Peter Griffin entra a molestar. Peter, ¿no ves que tengo trabajo? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí, ¿Cosas nazis? sí, Peter, cosas nazis. ¿Te puedo ayudar? No, Peter, déjame trabajar, ¿eh? Vale. Pues para empezar, vamos con Horst Wessel, el mártir más conocido del Tercer Reich. Estamos en Berlín. Es el 1 de marzo de 1930. Es un día frío y gris, y en la sede del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, miembros de las camisas pardas, las secciones de asalto, las SA, velaban el cadáver de Horst Wessel. Wessel había muerto por un tiro a quemarropa en la cabeza. El autor del disparo fue Albert Höller, un miembro del Partido Comunista o KPD. El móvil era político. Era lo que indicaba el informe policial. No era nada extraño que en aquellos tiempos convulsos de la República de Weimar era bastante habitual el enfrentamiento entre nazis y comunistas por el control de las calles y barrios de las principales ciudades alemanas. Lo que no era tan normal era la importancia que se le estaba dando a la muerte de este joven nazi. A la puerta de donde se velaba el cadáver se agolpaban cientos de personas acompañadas por importantes miembros del partido, incluyendo al que por entonces era Gauleiter de Bayern, el doctor Joseph Goebbels, que luego se convertiría en el ministro de propaganda 3 años más tarde, y a Hermann Göring. Hitler no hizo alto de presencia. La comitiva hasta el cementerio la iniciaba un coche fúnebre al que seguían varias banderas y estandartes con la cruz gamada. Un nutrido grupo de miembros de las SA, de las SS y simpatizantes nacionalsocialistas escoltaron los restos de Horst Wessel hasta el cementerio de San Marien und Nikolai, que está relativamente cerca de la Alexanderplatz. Mientras, la multitud permanecía en silencio, mostrando sus respetos. El recorrido hasta el cementerio duró varias horas para pasar por las principales calles de Berlín y que cientos de ciudadanos le dieran el último adiós. El silencio reinaba al pasar la comitiva, solo roto cuando pasó frente a la sede del KPD, el Partido Comunista Alemán, cuando se oyó cantar la Internacional. Cuando por fin el cortejo fúnebre llegó al cementerio y antes de enterrar a Horst Wessel, el acto se convirtió en un mitin de NSDAP. Goebbels aprovechó la situación para convertir al muerto en algo parecido a un apóstol nacionalsocialista y dijo: «Había abandonado madre y casa paterna para ir a vivir en medio de los que le insultaban y escupían. Un redentor socialista, uno de los que con sus actos invita: venid a mí, que quiero liberaros». Goebbels y el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán ya tenía un héroe, un auténtico mártir. A partir de entonces su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para los nacionalsocialistas. Pero, ¿qué había hecho Horst Wessel en su corta vida? Tenía tan solo 22 años para que mereciera tanta atención. Según la biografía oficial Horst Wessel, un destino alemán, que fue publicada en 1932 y escrita por Hans-Heinz Evers, era un joven digno y puro que había entregado su vida por el nacionalsocialismo y por su lucha contra los comunistas. Por otro lado, esos comunistas lo mostraban como un delincuente, agitador y proxeneta de los bajos fondos berlineses, que utilizaba su pertenencia a las SA como tapadera para sus delitos. Y es precisamente esta visión última la que prevalecería desde el fin de la Segunda Guerra Mundial
y casi hasta la actualidad. Aunque lo cierto es que ninguna de las dos versiones se ciñe a la realidad de este personaje. Horst Wessel nació el 9 de octubre de 1907 y siendo adolescente se trasladó junto con su familia a Berlín, siguiendo la carrera profesional de su padre, que era ministro luterano. Este había decidido que su hijo debía seguir su camino en la religión, pero Wessel se rebeló contra su padre negándose a seguir sus deseos. Preferiría la política a la Biblia y pronto se uniría a las juventudes del Partido Popular Alemán, o DNVP, de corte conservador y nacionalista, al tiempo que se matriculaba en la carrera de Derecho. Su ultranacionalismo y radicalidad hicieron que no se sintiera del todo cómodo en esas convencionales estructuras del partido de derechas, pero él buscaba algo nuevo, más moderno y revolucionario. Fue precisamente en 1936 cuando lo encontró. Finalmente fue expulsado del DNVP, lo que supuso serios problemas con sus padres, que derivaron en el abandono del hogar paterno. Finalmente fue el NSDAP el que lo acogió en sus filas. Wessel fue creciendo en este nuevo partido gracias a su capacidad y predisposición, siendo respetado por sus superiores y llegando al grado de jefe de grupo, o Sturmführer. Con este cargo fue a Viena para aprender de sus homólogos austríacos. Su formación era superior a la media de los que formaba las SA, que estaba fundamentalmente compuestas en su mayor parte por antiguos combatientes de la Primera Guerra Mundial, parados y camorristas, aunque también había jóvenes idealistas como Horst. De momento estaba feliz en la organización. Creó, por ejemplo, una banda de música y escribió la letra y la música de una nueva canción de lucha, que terminaría por ser publicada el 23 de septiembre de 1929 en las páginas del periódico Der Angriff, el ataque. La canción se titulaba en castellano Arriba las banderas o Al viento a las banderas. Bien, como esta era pegadiza y sonaba bien, pronto fue adoptada por las SA. Tras la muerte de su autor, la propaganda nazi la rebautizaría como Horst Wessel Lied y se convirtió en el himno del partido, y finalmente en el segundo del Estado alemán, junto con Das Deutschlandlied, la canción de Alemania, y era obligatorio cantarlo con el brazo en alto. Aunque tampoco ni la letra ni su música eran tan originales como parecen. Aparentemente la música tenía su origen en una canción popular en la Marina Imperial Alemana durante la Primera Guerra Mundial, pero bueno, a la propaganda eso no le importaba. Volviendo a 1929 y en la auténtica historia, Horst Wessel se enamoró de una joven prostituta, Erna Jannecke, con quien se fue a vivir a un pobre apartamento. Bueno, lo único que podía permitirse con el poco dinero que recibía del partido y algunos pequeños trabajos que hacía de albañil. Mientras vivía con su amada, se llegó a plantear incluso dejar el Partido Nacionalsocialista y reconciliarse con su familia, por lo que en esos tiempos redujo de algún modo su activismo político. Sus atrasos en el pago del alquiler lo terminaron por enfrentar con su casera, Elisabeth Salm. De hecho, viuda de un miembro del KPD del Partido Comunista, quien fue a pedir ayuda a los integrantes de la organización armada del partido, el Frente Rojo de Combate. La casera quería que el joven nazi abandonara el piso y se llevara un escarmiento. Un pequeño grupo, al mando de Albrecht Höller, que llegó a ser el proxeneta de Erna, se presentó en el piso alrededor de las 10 de la noche del 14 de enero de 1930. Y cuando Wessel abrió la puerta, Höller le disparó en la cabeza. Wessel no murió en el acto, estuvo durante más de un mes entre la vida y la muerte, ya que no se le podía sacar la bala que se encontraba alojada en su cabeza.
Finalmente murió por una infección el 23 de febrero. La policía finalmente detuvo a Höller, que había sido identificado por la novia de Bessel, Erna, y condenado a 6 años de prisión. Cuando los nacionalistas llegaron al poder, llegó la auténtica venganza. Fue sacado de la cárcel por las SA y ejecutado. Desde hacía mucho tiempo, Goebbels buscaba ansioso un mártir de la causa nacionalsocialista. No eran suficientes los muertos del Putsch de Múnich. Horst Wessel parecía el ejemplo perfecto: joven, ario, culto y de muy buena familia. Además, había abandonado un futuro prometedor en la abogacía para dedicarse al partido y a la nueva Alemania. Poco importaba que entre las causas del asesinato posiblemente estuviera los celos y el impago del alquiler, que, como hemos visto, hasta se manipuló el informe policial. Todo eso se ignoró en pro de la propaganda del partido. Goebbels, que se estaba convirtiendo en un experto de la manipulación y la propaganda, usó todos los medios para ensaltar a Horst Wessel, hasta convertirlo en el héroe y mártir que tanto necesitaba. Ahora, los jóvenes nacionalsocialistas tenían un referente de su edad. Muchas calles y lugares de Alemania recibieron el nombre del mártir nacionalsocialista. Por ejemplo, en Berlín, la plaza Bülowplatz y la estación de metro que se encontraba en la misma fueron renombrados como Horst-Wessel-Platz. En 1936, la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, encargó la construcción de un buque escuela que fue bautizado como Horst Wessel. Curiosamente, este navío sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y fue confiscado por los Estados Unidos como un trofeo de guerra. También diferentes unidades militares alemanas adoptaron este sobrenombre, como la 18ª División de Granaderos de las SS o alguna de la Luftwaffe. Aunque luego vendrían otros mártires, como el miembro de las Juventudes Hitlerianas Herbert Norkus, que fue apuñalado con tan solo 15 años, ninguno de ellos alcanzaría la altura de Horst Wessel. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que comenta, dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.